Hola, ¿qué tal colegas? Hoy día vengo a hablarles sobre biología, la introducción de la biología, bioelementos, sí que es un tema muy importantísimo, y el agua. Todo va a ser generalidades para que ustedes tengan unas bases, para que cuando lleven carbohidratos, lípidos, proteínas, pues se les haga más fácil entender la clase. Empecemos un poquito de lo que es introducción a la biología. Todo el mundo sabe que es una ciencia y eso está recontradefinido. Es el estudio de los seres vivos en los cuales podemos estudiar su estructura, sus formas en las cómo adoptan, sus funciones, su relación con el medio ambiente y la evolución. ¿Entienden? Recordemos claramente la típica escuela. Bios es vida, logos es estudio. Y esto fue acuñado netamente por Lamarck y Treviranos. Ambos inculcaron lo que es los sufijos de esta palabra. Ahora, biología es el estudio, y de aquí le saco todo lo que es biología. Biología es el estudio, dice, de múltiples formas que pueden adoptar, acá está, pueden adoptar, es el estudio de múltiples formas, ¿sí? Que pueden adoptar los seres vivos, su estructura, función, todo lo que hemos hablado. Entonces, acordémonos bien eso. ¿Biología qué es? Es el estudio de múltiples formas en las que pueden adoptar formas, sus funciones, relación con el medio. Y empecemos. La materia. Nosotros estamos netamente hechos a base de materia. Nosotros somos materia. Y como somos materia, la ley dice que debemos atraernos. ¿Entienden? Yo soy él. Supongamos que esta sea una chica. Lo ideal es que yo me atraiga y nosotros estemos pegados, porque es la ley. Pero ¿el por qué no estamos así? Porque la masa de la Tierra es ultra más pesada. Entonces nosotros tenemos un nivel de materia de un 10%, en los cuales nosotros no nos pegamos por el simple hecho de que estamos fijados a la Tierra. Esa es la gran conclusión. Ahora, en la materia existe una parte no viva y una viva. La parte no viva son todas las partículas elementales como los átomos, compuestos y organelos. Y la viva, ¿quiénes son? Las células, porque las células tienen que estar vivas para poder, pues, dar sus funciones. Sus funciones, sus estructuras, ¿sí? Entonces tenemos la célula, tenemos los tejidos, órganos y sistemas. Todos están hechos a base de células. ¿Y cómo se forma? ¿Cómo pasa a estar un medio no vivo o un vivo? Simplemente porque la unión de muchos átomos, ¿sí? La unión de muchos compuestos, la unión de muchas reacciones químicas, la reunión de muchas reacciones bioquímicas de partículas elementales como los elementos y todos van a formar células, ¿sí? Estos tejidos, estos órganos y estos sistemas. Es por eso que ahora se está aplicando mucho lo que es las células madres. Ahora, encontramos que tenemos 5.000 millones de células y 200 millones de células. Les voy a dar un dato importantísimo. Tenemos aquí piel. ¿Qué es esto? Músculo. Tenemos hueso, sistema nervioso central y sus ramas periféricas, órganos y pues la vía arterial y la vía venosa. Ahora, si tenemos 5.000 millones de células y tenemos 200 billones de células, ¿el por qué varía? Pues simplemente es porque nuestra piel tiene células, nuestros músculos tienen células, nuestros huesos tienen células, ¿sí? El sistema nervioso igual. Ahora, ¿dónde va la diferencia? La diferencia va a ir netamente en dónde están ubicadas. Es por eso que la biología estudia, ¿sí?, las múltiples formas, ¿sí?, sus formas, sus estructuras, sus funciones, y cada célula tiene una función primordial. Por ejemplo, hasta de la que menos creen ustedes que no tiene células, la tiene. Las células adiposas simplemente, ¿qué son? Es grasa. Las células adiposas es grasa. Si quieres decir que una paciente tiene mucha grasa, pues simplemente tiene mucho tejido adiposo.
muchas células adiposas. Una paciente que está con sobrepeso tiene muchas células adiposas, que quede claro. Tenemos células de cartílago que cumplen diferentes funciones, células secretoras, células musculares, en la cual encontramos músculo liso, músculo estriado, ¿sí? El músculo esquelético, el músculo que nosotros tenemos, no es el mismo músculo que se encuentra en el corazón. Quiere decir que tiene otra particularidad, otra característica. Células nerviosas como las neuronas, células óseas, ¿sí? Células sanguíneas como los leucocitos, que son ¿qué? Glóbulos blancos, ¿sí? Los glóbulos rojos, también llamado hematíes. Células epiteliales, ¿sí? En la cual, pues, debido a sus alteraciones, mutaciones a nivel del ciclo celular, que son la mitosis, si va a haber un problema del eje, pues las células van mutando. Y después de ahí pues salen las famosas células epitelioides, carcinoma epidermoides, ¿entienden? Eso lo van a ver en esto. Ahora seguimos teniendo más. Vemos que aquí en el hígado, un ejemplo, para que se den cuenta, vamos a encontrar en el hígado pues células también, que van a ser las famosas células hepáticas, ¿sí? Ahora vamos avanzando. Entonces, ¿qué era la biología? Es el quien estudia las múltiples, ¿sí?, formas. Ahí vemos las múltiples formas que pueden tener, que pueden adoptar los seres vivos, las estructuras y las funciones. Ahora, la biología, hablamos de biologías un montón, ¿eh? La biología se divide en zoología, botánica, ecología, ¿sí? Pero la que nosotros nos vamos a basar netamente es biología molecular. Por eso que todos los libros ahora dicen biología molecular celular. O sea, esto es lo que nos importa a nosotros, ¿entienden? Biología molecular celular. La biología molecular es el estudio de las estructuras celulares a nivel celular. Esto es muy importante. Recuerden, donde van a intervenir 4 fundamentales, cosas básicas que ustedes deben de saber en biología. Por eso justamente se hace este tema introductorio, ya que ustedes va a haber un capítulo exacto de carbohidratos. Es un tema muy amplio de lípidos, un tema muy amplio de proteínas y un tema muy amplio de ácidos nucleicos. ¿Ven cómo es importante saber primero por qué es biología molecular? Ahora, mucho más importante conforme vamos avanzando. Ahora, pues encontramos más estudios como el ver a través del microscopio las células, ¿sí? La ingeniería genética, el manejo del ADN. Pues los avances de la genética realmente es el futuro, ¿sí? Es el futuro de lo que es la biología molecular. Y ya se van a dar cuenta cuando lleguen pues farmacogenética, ¿sí? Es un tema amplio. Ahora empecemos. La introducción. Somos materia, ya les dije. Ahora, incluso la que constituye los organismos más complejos, ¿sí? Nosotros estamos constituidos por elementos químicos. ¿Cuáles eran los elementos químicos? Nosotros tenemos nuestra tablita periódica, ¿sí? Tenemos a carbono, nitrógeno, oxígeno, todos los elementos químicos, que hay una tabla periódica, pero no todos los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica se encuentran en nuestro organismo, que quede claro. Muchos son muy conocidos como el carbono. Hay un clave ejemplo, ¿sí? Aquí está, carbono, que se encuentra en forma pura en el diamante. Ahí está, que es un elemento químico, pero que va a estar en el diamante. Y que ese elemento químico, el del carbono que está en el diamante, también está en nosotros. El oxígeno es abundante en el aire que respiramos, ¿sí? Pasa al nivel de nuestros pulmones, hay un intercambio. Luego encontramos al calcio. El calcio, miren, los utilizan muchos organismos para construir conchas, cáscaras de huevo, el hueso y los dientes. En este caso nuestros huesos y nuestros dientes. Pero ojo, el calcio no solamente es específico para hueso, para el sistema esquelético. Si no, dejen de decirles que es para muchas formas más, como el calcio se comporta como un ion, ¿sí? Es un ion
donde pues te va a producir lo que es la contracción muscular, la contracción esquelética. Por ejemplo, es muy importante para la parte de cardio, ¿sí? La parte de cardiología. El calcio es importantísimo y más adelante se van a ir dando cuenta el por qué. El hierro es un elemento químico de la tabla periódica, sí lo es, ¿sí? Es un metal responsable de la coloración de la sangre, ¿va? Ahora, tenemos los bioelementos. ¿Qué son los bioelementos entonces? ¿Qué son los elementos químicos? Fijemos apuntes. Los elementos químicos simplemente son toda la tabla periódica. O sea, si yo te digo, dime los elementos químicos, tú me puedes decir cualquiera de la tabla periódica. Pero si yo te digo, dime los bioelementos, ¿sí? Si yo te digo, dime los bioelementos químicos, pues no me vas a decir, no sé, los 20 que están acá o los que están por aquí, ¿no? O sea, en la vida. ¿Por qué? Porque los bioelementos son los que van a estar en nuestro cuerpo, los que son necesarios. Y hay bioelementos orgánicos e inorgánicos, ¿ya? Ese es un tema importante. Ahora, los bioelementos es muy importante, ¿por qué? Porque los bioelementos van a formar biomoléculas, señores, biomoléculas. Aquí están las biomoléculas. Las biomoléculas son importantísimas y se van a encontrar. ¿Y cuáles son esas famosas biomoléculas? Carbono, lípidos y ácidos nucleicos y proteínas. Ahí están. Importantísimo, ¿verdad? Bueno. Ahora tenemos bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios pues representan un 96% en lo que es nuestra materia viva, porque ya hemos dicho, recalcando, somos materia viva. Los secundarios representan un 3,9%, ¿sí? Y los oligoelementos representan un 0,1%. Ahora, ¿será pues importante ese 0,1? ¿Será importante ese 3,9? Pues sí. Porque dentro de esos bioelementos secundarios, bioelementos, oligoelementos, pues ese pequeño porcentaje es relativamente importante para nuestro cuerpo. Los bioelementos primarios, que representan un 96%, encontramos el famoso CHOMS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos, los primarios sobre todo, van a formar los bioelementos, no, biomoléculas, perdón, las biomoléculas. ¿Y qué eran las biomoléculas? Las biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Importante? Sí lo es. Sí lo es. El famoso CHOMS, que quede claro. ¿Quiénes conforman los primarios? El CHOMS. Secundarios: calcio, sodio, potasio. Y los oligoelementos: el hierro, el zinc, el manganeso. Ahora, ahí encontramos esos famosos primarios, secundarios y los oligoelementos. Los primarios son importantes para nuestro cuerpo, yo les he dicho miles de veces, representan un 96% de nuestro cuerpo. Y pues quiero recalcar algo: el carbono es importante, el oxígeno es importante, el nitrógeno es importante. Por ejemplo, si bien es cierto, dije que los primarios forman biomoléculas. Las biomoléculas son proteínas, ¿sí? Lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Un ejemplo, porque eso lo vamos a ver poco a poco conforme vamos hablando de las biomoléculas, parte por parte, ¿sí? Clase por clase. Un ejemplo, le voy a dar un ejemplo, es el nitrógeno. El nitrógeno forma bases nitrogenadas y es importante para los ácidos nucleicos, para lo que tiene que ver con el ADN y el ARN, Es importantísimo. ¿Ya ven cómo todo es importante? El oxígeno también es importante, el hidrógeno también es importante. Ahora, los bioelementos secundarios, ¿para qué nos sirven? O sea, tú te preguntarás, pero ¿para qué me sirven los bioelementos? Calcio, ¿para qué me sirve? Calcio para el sistema esquelético, y sí, cierto, sí, pero también nos sirve para la contracción esquelética. ¿Y también para qué?
pues nos sirve también para lo que es la transmisión de los impulsos nerviosos. También potasio cumple casi la misma función con, bueno, pues les cuento que para irnos adelantando un poquito, nosotros en el intracelular tenemos potasio dentro de la célula y en el extracelular, fuera de la célula, encontramos sodio. ¿Ven? Ahora, se imaginan si hubiera una cantidad determinada de sodio y una cantidad determinada de potasio dentro y esas bajan o disminuye, pues esos crean enfermedades. Por eso que los bioelementos son importantes. Si hay una disminución de potasio, el nivel de rango, un ejemplo, el rango de potasio es de 1,144. Si hay una disminución va a haber una hipopotasemia, ¿sí? Si hay un aumento hay una hiperpotasemia. Y de acuerdo a eso, pues va a haber patologías. Y es muy importante saberlo, ¿sí? Los oligoelementos, que también son importantes, pues, bueno, en el ser humano no puede producirse oligoelementos, pero necesariamente los necesitamos para vivir, ¿sí? Para nuestra salud. Esto se debe principalmente a que los oligoelementos intervienen en múltiples funciones de nuestro cuerpo. Y una de ellas, que les voy a decir claramente, es el hierro, como por ejemplo la coagulación de sangre, en la cual dijimos claramente que representa un 0,1%, pero es fundamental. Ese 0,1% es fundamental para nosotros, ¿sí? Sigamos. Tenemos elementos químicos, elementos químicos, acá está. Los básicos son el CHOMS. Los complementarios son el azufre y el fósforo. Ambos forman biomoléculas. Los secundarios son los oligogénicos, de 1,4%. Su déficit da enfermedades. Ahí está. Si los dije, ahí está. Ese déficit o ese aumento de sodio va a traer problemas en nuestro cuerpo. Y si hablamos de solamente una hipopotasemia, una disminución de sodio, de potasio intracelular, ¿sí? Va a haber múltiples enfermedades, diferentes complicaciones en las cuales el paciente va a morir, ¿sí? Es un paciente netamente que va a estar evaluado, paciente crítico, ¿sí? Sigamos. Las biomoléculas, entonces, ¿qué son? Son moléculas que constituyen nuestro cuerpo. Encontramos que representan un 95-93%. Encontramos al famoso CHOMS, ya lo hemos dicho. Ahí está, nuestro CHOMS. Mira, más noia, para que nunca se olviden. Ya está, ya. Ahora, estos 6 elementos, CHOMS, ¿sí? Permiten la formación de enlaces covalentes. ¿Qué era un enlace covalente? Era la unión. Es una unión bien fuerte, en la cual es bien difícil de romper. Es un enlace recontra fuerte, ¿sí? Es muy estable entre ellos. Comparten electrones debido a pequeña diferencia de electronegatividad. También permiten átomos de carbono. Por ejemplo, el carbono, mira, permite a los átomos de carbono la posibilidad de formar, ¿sí?, esqueletos tridimensionales de carbonos para formar compuestos de número variables de carbonos. El carbono se desdobla, importante, permite la formación de enlaces múltiples, doble o triples, de carbonos, ramificadas, cíclicas. Permite también la posibilidad de pocos elementos, ¿sí?, como alcoholes, aldehídos y cetonas. Pero eso no es importante, eso sí, pero cuando hablemos de lo que es pH, ¿ya? Ahora, tenemos biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas no formadas por los seres vivos, no lo forma mi cuerpo, ¿sí?, como el agua. La biomolécula más abundante, oxígeno, agua. Las sales inorgánicas, las biomoléculas orgánicas son sintetizadas solamente por los seres vivos, como por ejemplo el carbono. Por eso son los elementos primordiales, pues son los CHOMS. Ahora, la importancia del agua. Para hablar de agua es un tema muy amplio. En verdad, agua es un tema en el cual ustedes deben de manejar bien. Les cuento algo. Los primeros organismos que aparecieron pues hace muchos años, hace muchísimo tiempo, fueron un medio acuoso, o sea, un medio líquido.
La fuerza de atracción entre las moléculas de agua, ¿sí?, y la débil tendencia de oxígeno se ionizan. Es importante. H2O. ¿Sí? Esta tiene una importancia crucial para la estructura y la función de biomoléculas. O sea, la molécula de agua es importante. Ahora, la molécula de agua produce, o sea, puede ser un producto de ionización de ¿qué? De hidrógeno, hidróxido. Ambas influyen en lo que es lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Bien? Bien. Decimos que el agua va a representar a un 65 y 70% del peso corporal del cuerpo. O sea, váyanse imaginando la magnitud en la que tiene todo nuestro cuerpo es agua, agua, agua. El agua deriva de una estructura bipolar, ¿entienden? Vamos a borrar para poder explicarles un poquito. El agua, este es un tema que sí importa, ¿ya? El agua, entonces tenemos H2O. ¿Qué pasa con el agua? El agua da una estructura bipolar. La voy a poner como si fuera una casita, ¿ya? Va a dar una estructura bipolar. Esta estructura bipolar, o sea, y de su excepcional forma de enlaces de hidrógeno, porque el agua tiene enlaces de hidrógeno. Estos enlaces son de hidrógeno. ¿Para qué nos sirven? Esto es la base del agua. Tiene una estructura bipolar, tiene enlaces de hidrógeno. El agua es reactivo, ¿sí? Da reacciones metabólicas. La regulación del agua depende mucho de lo que es el eje hipotalámico. ¿Sí? El eje hipotalámico es una parte del hipotálamo que tiene la propiedad de la sed. Para controlar la sed, encontramos a la hormona antidiurética, que la van a ver en fisiología, la retención del agua en los riñones. ¿Importante? Sí. El agua no solo también tiene a prepararse, ¿no? O sea, ¿cómo les explico? El agua se disocia, ¿sí? El agua tiene iones de hidrógeno y iones de protones. Estos iones de hidrógenos y protones, ambos, ¿sí?, te dan la acidez y la alcalinidad. Nuestro pH de sangre, arterial, claro, es de 7,35 a 7,45. Eso sí tienen que saberlo. pH de 7,35 a 7,45. Si hay un aumento, en los niveles de pH, que es potencial de hidrógenos, aumentan, pues esto te va a dar alcalosis. Y si este pH disminuye, acidosis. ¿Ya? ¿Importante? Sí, porque de acuerdo a ello, ¿sí?, entra un poquito a pH. De acuerdo a ello, vas a saber si el paciente está alcalótico o acidótico, y el tratamiento es distinto. La estructura molecular del agua, entonces, es una molécula de agua formada por dos átomos de hidrógenos, como lo podemos ver aquí, ¿sí?, con un átomo de oxígeno, mediante ¿qué? Enlace covalente. Entonces, si te pregunto, ¿cómo se conforma la molécula de agua y cómo está unida? Me vas a decir, ¿qué tipo de enlace? Enlace covalente, que no se va a romper. Entonces, una molécula polar, con consecuencias por llamadas puentes de hidrógeno, ¿sí? Tiene puentes de hidrógeno. Ya les he dicho que la molécula es una molécula estructural bipolar, ¿sí?, bipolar, que está unida por enlaces de hidrógeno, pero van a estar unidas, o sea, unidas al oxígeno por enlaces covalentes, ¿sí? Acá tenemos el pH. pH, acidez, ¿cómo era? A ver, acidez disminuye, alcalosis aumenta.
El plasma 7,35, como les dije. Si disminuye esa acidosis, ¿sí? Todo lo rojo. Si aumenta es alcalino. Propiedades físico-químicas del agua son de acción disolvente, de fuerzas de condición entre moléculas y elevada fuerza de adhesión. Quiero decir algo muy importante en lo que son las propiedades físicas químicas del agua. ¿Entienden? Porque les voy a explicar por qué. La molécula de agua forma enlaces de hidrógeno, pero la molécula, los dos hidrógenos que se encuentran con el oxígeno van a estar unidos por enlace covalente. Ahora, ¿por qué? Porque el núcleo, o sea, ¿por qué ustedes creen que forman enlaces de hidrógeno? Porque el núcleo del hidrógeno, ¿sí? Parcialmente está unido mediante el enlace covalente, como les digo, a un átomo de oxígeno. Este nitrógeno atrae electrones. Entonces, el hecho en el cual forma enlaces de hidrógeno es para que traiga más electrones. Los enlaces de hidrógeno se influyen en propiedades físico-químicas relativamente, ¿sí? Y estos te van a dar la famosa viscosidad, la absorción disolvente, la elevada fuerza de adhesión, y todos en base a ¿qué? Enlaces de hidrógeno. Aquí está. Funciones bioquímicas fisiológicas del agua, ¿sí? Se basan en las propiedades fisicoquímicas anteriores. Destacan la homeostasis. Pregunta examen. Debe haber una homeostasis, un mantenimiento entre las células. Debe haber un mantenimiento funcional en células. O sea, ¿qué quiere decir? De que el medio interno y el medio externo debe haber una regularidad. O sea, deben de estar normales, no deben estar ni aumentadas ni disminuidas. Y eso es la homeostasis. Ahora, compartimentación o acoso corporal, encontramos agua intercelular, agua libre y agua líquida asociada. Intracelular, la que está, pues no, dentro de la célula, obviamente. La agua libre disponen de la célula, la que está afuera, la extracelular, y la agua ligada o asociada, que es la estructura unida a otras macromoléculas. Pero generalmente nos importa que esto. El agua extracelular corresponde a un 30%, ¿sí? Total del agua. Hay agua plasmática y agua intersticial. El agua plasmática es el plasma, ¿sí? Por ejemplo, el plasma, el linfa, de los órganos linfáticos, que representa un 7%. Y el agua intersticial, que comprende pues el agua, es un líquido que se va a encontrar o sea, encontramos una parte intracelular, extracelular, vamos a encontrar una parte intersticial, ¿sí? En este caso, te da como ejemplo que en el líquido cefalorraquídeo, el humor ocular, ¿sí? Son líquidos intersticiales. Sabemos perfectamente que nuestro cerebrito, ¿sí? Tenemos capas, 3 capas: dura madre, pía madre y aracnoides. En la capa de la capa que recubre el cerebro, que es la subaracnoides, va a recorrer el líquido cefalorraquídeo. ¿Ven? Ahí está. Líquido cefalorraquídeo. Entonces esta parte va a ser agua intersticial, o será agua circulante. Lo mismo pasa con el humor ocular, que se va a encontrar en el ojo. Pues el agua representa un 70% de nuestro cuerpo. El átomo, ¿sí? Deriva del A, ¿no? Y tomo de divisible, no divisible. Es la unidad más pequeña de un elemento químico, ¿sí? La estructura química es la teoría aceptada actualmente por el átomo, en el cual hay una carga positiva y por ende también va a haber una carga negativa. Ahora, está formada por protones y neutrones, eso que quede bien claro. ¿Quiénes conforman la estructura del átomo? Protones y neutrones. Conjuntos conocidos como nucleones. Todo esto es un nucleón.
La teoría aceptada actualmente del átomo se compone como un núcleo de carga positiva. Va a tener carga positiva y va a depender de su tamaño y su electronegatividad. Ahora, ¿por qué son tan importantes los protones y los neutrones y los electrones? Porque en base a ellos, ¿qué eran estos? Elementos químicos, ¿sí? Bioelementos. Aunque es lo mismo, ¿no? Pero no es también bioelementos porque van a estar en nuestro cuerpo. Ambas van a intercambiar, ¿sí? Intercambian protones y neutrones dependiendo las características de cada una de ellas. Las moléculas, ¿qué eran? Las moléculas simplemente resumen con esta imagen, sin leer todo. Las moléculas, ¿sí? Son átomos, son dos átomos que unidas forman una molécula. Un átomo de hidrógeno más un átomo de hidrógeno va a formar un átomo de oxígeno, ¿sí? Unidas ambas, átomo de oxígeno. Y esta forma una molécula de agua. Estas van a tener enlaces iónicos y enlaces covalentes. Enlaces químicos. Encontramos fuerzas intramoleculares y intermoleculares. Se mantienen unidas. Aquí vamos a encontrar ¿a qué? A los tipos de enlace. Covalente, que es la conexión más fuerte, que es difícil, ultra de romper. El metálico. Y las intermoleculares, que son las fuerzas de Van der Waals. Y los enlaces de hidrógeno, que lo vamos a ver ahorita. Los enlaces iónicos, aquí tenemos los tipos de enlace iónico, enlace de cloruro de sodio, por ejemplo, enlace covalente, difícil de romper, ¿sí? ¿Quién es el difícil de romper? El enlace covalente. Tiene puntos de fusión bajos, es por eso que no se rompe, es insoluble en agua, ¿sí? No conduce en la electricidad. Fuerzas intermoleculares. Esto quiero que se aprendan un poquito. Como consecuencia de la estructura de varias moléculas, se producen diferentes fuerzas de atracción. No todas las fuerzas tienen enlaces iónicos, enlaces covalentes. Necesitan de otro tipo de fuerza para unirse. Sí. Esas fuerzas son de distinta intensidad, mantienen más o menos unidas a moléculas entre sí, pero no como enlace covalente, pues. Esa es una breve imitación, ¿sí? Determinando propiedades de sustancias como estado de agregación y punto de ebullición. Los tipos de fuerzas intermoleculares. Puede ser un enlace de hidrógeno, un enlace fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de hidrógeno, acuérdense que solamente eran las que te producían las características específicas, en el cual, por ejemplo, en el agua, sabemos que dos hidrógenos, un oxígeno, estaban unidos por un enlace covalente. Pero eso también te producían enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, en el cual se unían, ¿para qué? Para forzar, ¿sí? Para forzar el enlace covalente. ¿Y para qué? Para dar la viscosidad, por ejemplo, las características del agua. Ahora, en el enlace de hidrógeno entran en el tipo de fuerzas intermoleculares. Se dan entre moléculas muy polarizadas. A ver, si te pregunto, ¿en dónde se dan los puntos de hidrógenos? En moléculas muy polarizadas. Por ende, el agua es polarizado, ¿sí? Por ser unos elementos muy electronegativos. Ahora, la fuerza de Van der Waals, encontramos la fuerza de dispersión de London y la atracción de dipolo a dipolo. Recordemos un poquito un resumen. Enlaces. Encontramos los iónicos, los metálicos y los covalentes, que nos interesan mucho. Los enlaces iónicos, ¿sí? Son fuerzas electrostáticas que se mantienen como iones positivos. Son iones positivos, ¿sí? Con los iones negativos. Se atraen. Covalentes es la unión que no son metales y comparten electrones. Tenemos uno aquí y uno acá. Comparten ambos electrones. Y la unión es extremadamente fuerte que nadie lo puede romper. ¿Sí? Ponemos una tijerita aquí para cortarlo. Nada. No se puede. Los metálicos es la unión de iones metálicos con carga positiva. Estos van a tener carga positiva. Forman una red, como vemos aquí, de electrones y se desplazan ligeramente. Así.
forman redes, estos forman redes y los covalentes también forman redes. Pero hay una cosa que no tiene ion metálico, ni ion metálico ni metálico. Pues es porque el covalente no solamente, aparte de dar redes, porque van a intercambiar electrones, pues van a dar moléculas. ¿Sí? Acá está. Estas moléculas, por el medio de ¿qué? De puentes de hidrógeno. Sí, ya está. Y pues chicos, esa fue la primera clase. Realmente es un tema extenso, pero que es un tema un poco confuso, pero con el segundo tema sí les va a gustar, creo. Así que suscríbanse a mi canal y pues para poder seguir con la siguiente parte 2.